Tengo mis fans yo también. Muy bien, qué bueno es que cuando empezamos algo lo terminamos. Amén. Amén. De eso se trata la vida. Hoy hablábamos con Gustavo justamente en la mañana, porque llegamos a una conclusión de que qué sociedad difícil que estamos viviendo, ¿no? Qué tiempos difíciles que estamos viviendo, y donde vemos nosotros que hay cosas que se están haciendo que uno no alcanza a entender. Nosotros que hemos sido criados en una cultura diferente, donde se respetaba los mayores, donde se saludaba, donde se pedía permiso, donde se empezaba algo y se terminaba, y no había ningún tipo de presión, solamente la orden del padre de decir, bueno, te vas a estudiar. Y era más que suficiente, listo. Y sabíamos que teníamos que estudiar, y sabíamos que teníamos que terminar lo que empezábamos. ¿Está? Hoy ha cambiado absolutamente todo, pero nosotros los cristianos también somos de los que empezamos y terminamos. Por eso digo que esta noche vamos a tratar de estudiar este libro que nos ha bendecido. Yo no sé si a usted le ha bendecido, pero a mí me ha bendecido. El libro de la carta esta del apóstol Pablo a Filemón, esta carta personal que le envió el apóstol a uno de sus hijos. Y básicamente para poder ir en nombre de alguien que se había escapado. Un hombre que se había ido de su casa, que era esclavo y que se fue. Llegó un día, dijo, estoy cansado, me voy. Y se fue. Y se encuentra ni más ni menos que con el Señor Jesucristo a través de la vida de Pablo. Y Pablo le presenta la libertad, la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y aunque él creía que de pronto a través de esa libertad, que momentáneamente, que era haberse escapado de su amo, se cuenta de que había conseguido no una libertad plena, sino una esclavitud, porque ya tenía que preocuparse de las cosas que él no se preocupaba mientras estaba siendo esclavo. Y Pablo le presenta a Cristo y él acepta y dice, si este hombre que está aquí y está sentado y está encadenado y está con guardias a su lado y está preso y me habla de libertad, significa que el hombre este debe tener algo de razón. Y se encuentra con la verdadera libertad, Cristo Jesús. Y hemos estudiado, hemos avanzado ya con algunos versículos y pretendo en esta noche terminar con esto para poder sacar en definitiva la enseñanza general de toda esta pequeña carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón. Lógicamente Filemón tiene nada más que un solo capítulo, no tiene más, así que no es muy difícil poder ubicarse en este libro. Y él empieza, y quiero continuar con la tercera parte, que es la petición de compasión que Pablo hace por Onésimo. Y voy a ir bastante rápido para poder simplemente después tomar todo esto, resumirlo y ver qué aprendemos, qué tenemos que aprender de toda esta carta. ¿Bien? Versículo 9 dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo estaba llegando ya al final, al propósito de su carta, el propósito, el objetivo de su carta. Él estaba llegando a esto y plantea el tema, plantea esto que es su objetivo con bastante diplomacia, con cautela, con amor. No se va directamente al grano, como decimos nosotros, sino que usa de esa diplomacia que le permite llegar en definitiva al corazón de este hombre que se llamaba Filemón. Y él le tiene que hacer un pedido muy especial por Onésimo, ese muchacho que se había escapado y que ahora regresaba a la vida de Filemón y que según las leyes romanas él seguía siendo esclavo,
pero allí, siendo esclavo, tenía el que era su amo, también tenía la autoridad de castigarlo. Y castigarlo muy feo. Y nadie se iba a meter, por el contrario. ¿Por qué? Porque era un esclavo que se había escapado. Entonces, Pablo tiene que pedirle este favor por Onésimo, y él basa su pedido de favor en 3 puntos. Primero, apeló a su amor. Este amor fraternal que Pablo tenía con Filemón, porque Filemón era creyente en Cristo Jesús. Y recurre a él con amor, sencillamente apela a él con amor. Mírenme a mí y estén conmigo. Déjenlo porque él va a seguir comiendo. ¿Está? En segundo lugar, él apela a un punto que es, dice, yo soy anciano ya estoy anciano. Y cuando él dice, Pablo, yo estoy anciano, Pablo ya tenía alrededor de unos 60 años aproximadamente, pero ya se consideraba un hombre anciano. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Pablo había sufrido mucho, porque Pablo había sido perseguido como misionero de Cristo, y esa experiencia que él había vivido, esa cantidad de azotes que había recibido durante su vida, durante esos 60 años, le habían avejentado, y él se consideraba ya un anciano. Y en ese caso, a Filemón diciéndole, yo ya soy un anciano, le dice, tú eres mi hermano en Cristo, somos hermanos, y yo estoy apelando a tu amor, pero en segundo lugar, él ya es un anciano. Yo soy anciano, veme como un anciano. Y en tercer lugar, Pablo se presenta delante de Filemón como prisionero de Jesucristo. Y era evidentemente que no era necesario y no podía él presentarse personalmente ante Filemón. Por eso el versículo 10 de esa carta le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no estaba casado, mis amados, pero tenía muchos hijos. Por eso que cuando habla de Timoteo dice, Timoteo mi hijo, Tito mi hijo, Filemón, tú eres mi hijo. Onésimo también es uno de mis hijos. Eran hijos espirituales que él había ganado durante toda su vida cristiana, y él había conducido justamente a Onésimo al Señor, aun cuando él mismo en ese tiempo era un prisionero, estaba con las cadenas. Y en el versículo 11 él dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Saben la palabra Onésimo? El significado de la palabra y del nombre Onésimo es útil. Es útil. Así que Pablo estaba de alguna forma haciendo un juego de palabras ahí. Porque como esclavo, Onésimo no le había sido útil a Filemón. No le había sido útil. Sino podemos ver que a pesar de que era esclavo, sin embargo, cuando él hacía el trabajo, no lo hacía con agrado. No había en el ánimo de Onésimo de que él pudiera hacer las cosas de tal manera que le agradara a Filemón, que era su patrón. Y el apóstol Pablo le dice, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como un esclavo. Y en el versículo 12 y 13 dice, te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo. Fíjense en lo que le dice. Yo quisiera retenerlo conmigo. Yo quisiera que él esté para que en lugar tuyo, en lugar de Filemón, me sirviera en mis misiones por causa del Evangelio. Había una petición a Filemón que recibiera a Onésimo como si estuviera recibiendo al mismo. Esa era la petición. Y el apóstol admitió que él había gustado retener, le hubiera gustado retener a Onésimo. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien que le sirviera en las prisiones. En esa situación precaria en que estaba en ese momento, él necesitaba y gustaría retener a Onésimo. Me gustaría que se quedara conmigo para ayudarme, pero no podía actuar de esa manera. Entonces en el versículo 14
sígame, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. La pregunta que yo me hacía era, ¿envió Filemón a Onésimo pues para que le sirviera? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos si lo envió. Lo único que puedo usar es la imaginación, y me imagino que en el que salió después de que Onésimo llegó a Filemón, iba a Onésimo. Bastante regalo para Pablo. Y en los versículos 15 y 16 dice, quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo que le estaba diciendo era, te envío nuevamente a Onésimo. Te envío a Onésimo. Pero no lo recibas solamente como siendo un esclavo, porque ahora la relación entre Filemón y Onésimo eran diferentes. Ahora Filemón no solamente era el cristiano, sino también Onésimo era el cristiano. Y lo que le está pidiendo Pablo, le está diciendo, míralo no como un esclavo, sino míralo como tu hermano. Míralo como tu hermano. Y aquí es donde Pablo hace algo que me asombra y que quiero después rescatar, que es que Pablo, que era inocente, ocupa el lugar de Onésimo, el culpable. Y vemos una de las más preciosas ilustraciones de una sustitución plena y de la imputación. Porque detrás de la súplica de Pablo, y usted dirá, ¿por qué va rápido el pastor? Por algo. La súplica de Pablo estaba la súplica de Cristo al Padre a favor del pecador que confía en Cristo como su Salvador. El pecador es recibido de la misma manera y en la misma posición en que Cristo es recibido. Cuando nosotros nos convertimos y cuando un pecador se arrepiente, tiene tanto derecho en el cielo como el que tiene Cristo, porque él ha recibido el derecho de Cristo de estar allí en el cielo. Entonces, Pablo más adelante o más atrás en la carta de Efesios dice, Dios en su gracia nos aceptó en Cristo. Es exactamente lo mismo, lo que estaba haciendo Pablo era lo que hizo el Señor Jesucristo con su vida y con mi vida. Él fue el sustituto que ocupó el lugar de todos nosotros, para que nosotros podamos estar en Cristo Jesús. Y dije, para que podamos estar en Cristo Jesús. Y cuando decimos para poder estar en Cristo Jesús es cuando empiezo a pensar en el final de esta enseñanza. Si Cristo Jesús está dentro de nosotros. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, le decía, recíbelo como a mí mismo. Versículo 18, qué hermosa ilustración. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Fue como si Pablo, ¿no?, que era un creyente, al ser un creyente en Cristo, hubiera tenido una tarjeta de crédito, ¿no? Y en ese momento dijo, si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y aquí tenemos una hermosa figura, hermanos amados. Cuando yo vengo a Dios el Padre para recibir la salvación, puedo ir a Cristo y decir, si este hombre en algo te perjudicó o te debe algo, ponlo en mi cuenta. Seguramente Dios nos dirá y podría haber respondido, este hombre no es apto, Isaac no es apto para entrar al cielo. Isaac no es apto para entrar al cielo. Ponga su nombre. Porque si usted cree que nosotros somos aptos para entrar al cielo estamos contra equivocados. Por eso necesitamos poner nuestro nombre. Por eso necesitamos poner nuestro nombre. Nosotros no somos aptos
naturalmente para entrar al cielo. Pero escucho también al Señor Jesucristo diciendo, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo en definitiva lo que hizo fue eso. Padre, pon en mi cuenta, yo pago. Y no hay nada más agradable, hermanos, que alguien venga y te diga, yo pago. Un castigo. Estábamos a punto de cenar. Bueno, dijimos, como siempre, vamos a pagar, hacemos, ante todo, pagamos toda la cena. Y el pastor que estaba ahí dijo, no, un momento, yo pago. Algunos se lamentaron porque habían pedido poquito, porque dijeron para lo que me alcance. Y después al final dice, pero me hubiera a pagar vos. No hay nada más agradable que alguien pague por nosotros lo que nosotros debemos. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para pagar la totalidad de la deuda del pecado que nosotros teníamos con Dios. Y aquí vemos que Pablo había guiado a Filemón al Señor. ¿Cómo podría él corresponderle? Versículo 20-21. Le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos amados, una de las características de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se le pide. Quizás la razón por la cual algunos pasan necesidades es porque hemos sido tacaños con el Señor. Porque el Señor es generoso, por lo tanto nosotros también deberíamos serlo. Y me hace acordar ese pasaje que dijo el Señor, si te piden que lleves una carga por 1 milla, llévalo 2. Esta es una de las características del cristianismo. Nunca el cristiano verdadero se queda simplemente con el hice lo que tuve que hacer, sino que hice más de lo que tuve que hacer. No di solamente lo que era para salvarme, sino más de lo que tenía que poner. Pues a mí cuando nos juntamos a comer y la hermana dice, pongan un poco más. Sencillamente lo que está reclamando y diciendo es, hagan lo que tienen que hacer. Pongan un poco más, pero no se hagan los chanchorrengos, poniendo lo justito nada más, o menos lo justo para que otro que puso más pueda beneficiarse él de eso. Porque la característica de nosotros los cristianos es dar más allá de lo que se nos pide. Y ha sido histórico, y esto es algo que nosotros, lamentablemente, en esta época en la cual estamos viviendo, la generosidad ha dejado de ser dentro del pueblo cristiano. Ya no damos todo lo que tenemos que dar. Damos menos lo que tenemos que dar. Versículo 22. Pablo le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Pablo esperaba ser puesto en libertad y pidió que oraran al respecto. Y seguramente así fue porque mientras él escribía esta carta, estaba en la primera reclusión del apóstol Pablo y después fue soltado el apóstol Pablo. Seguramente Pablo visitó a Filemón después en forma personal. Y de esta manera, y después con unos saludos cordiales, él termina toda esta carta. Vamos a la enseñanza. Vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender de esto.
Muchas veces nosotros pensamos y decimos y declaramos que somos libres en Cristo Jesús, que hemos sido libertados del poder del pecado en Cristo Jesús. Sin embargo, la esclavitud, mis amados, es una constante en la vida de nosotros. Sin embargo, de alguna o de otra manera nosotros nos transformamos en nuestras vidas cristianas como esclavos de algo. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar que solamente en la vida cristiana o en el mundo hay solamente dos alternativas para poder vivir. Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo Jesús. No hay término medio que nosotros podamos meternos como un gris, sino que sencillamente digo, o soy esclavo del pecado o soy esclavo de Cristo Jesús. Ahora, la manifestación de que soy esclavo del pecado, dice el Señor y dijo el Señor, que es por sus frutos los conoceréis. Yo puedo declarar y puedo decir, yo soy libre del pecado. Yo no soy esclavo del pecado, no soy siervo a... Pero cuando nosotros empezamos a ver los frutos, inmediatamente empezamos a darnos cuenta de quién somos esclavos. Por eso es que puedo decir con todo mi corazón y gritar a los cuatro vientos, yo pertenezco, yo amo a Cristo, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey, pero mi actuar diario, mi forma de vivir va a confirmar o desmentir lo que nosotros estamos declarando. El Señor dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Y cómo termina? Si hacéis lo que os mando. Entonces cuando empezamos a pensar en esto, digo, toda esta carta de Filemón, del apóstol Pablo a Filemón, hablaba sobre la libertad que consiguió Onésimo. La libertad que consiguió Onésimo. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que empezar a ver, amados hermanos, tenemos que empezar a ver que nosotros no caigamos en la esclavitud de algo. Porque podemos declarar que somos libres en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros empezamos a ver cuál es mi carácter, cuál es mi carácter, cuáles son las pasiones que nos guían a nosotros como cristianos. Porque dice la Biblia que donde está vuestro tesoro, también allí está tu corazón. Señor, yo te sirvo con todo mi ser y te amo con todo mi ser, pero después mi corazón está puesto en... Entonces automáticamente me estoy haciendo un esclavo. Esa es la enseñanza que quiero que entendamos. Podemos declarar que somos libres, pero hay cosas que nosotros podemos estar haciendo, que nos están haciendo esclavos del pecado, y nosotros no somos esclavos de Cristo Jesús. Porque si tu corazón y mi corazón está puesto en otra cosa que no es en Cristo, entonces yo soy esclavo del pecado, no de Cristo. Cuando yo empiezo a ver qué me apasiona, qué ocupa el lugar de darle a Dios. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Si hay otra cosa que me apasiona más que estar en la presencia de Dios, de buscar de Dios, de serle fiel a Dios, de obedecer a Dios, entonces yo soy esclavo del pecado y no soy esclavo de Cristo. Cuando yo empiezo a ver lo que miramos, qué estoy mirando, qué estoy diciendo, qué estoy hablando, mis intereses personales, mi desobediencia a los mandamientos de Dios, mis continuas delante de Dios, mi hipocresía de vivir de vida que digo pero no hago. No estoy viviendo en la libertad de Cristo Jesús. Porque cuando soy esclavo de Cristo, estas cosas yo no las hago. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, quítese de vosotros toda amargura.
Hay amargura. Si hay amargura, yo soy esclavo de esa amargura. Quítese de vosotros todo enojo. ¿Cómo andamos con eso? ¿No? Si vives enojado, vives enojada, esclavo, y soy esclavo del pecado del enojo. Por eso es que el Señor dice, sean libres en Cristo Jesús. Pero el que es libre en Cristo Jesús no vive esta vida de enojo. ¿Qué más dice? Ira. Quítese de vosotros toda ira. ¡Ay! Soy esclavo de la ira. Quítese toda gritería. ¿Cómo estamos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos en un lugar donde nos movemos? ¿Vivimos gritando? Porque eso es transformarse en un esclavo de un pecado. Quítese toda maledicencia, toda malicia. Lo digo yo. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser esclavos de Jesucristo. Porque en la esclavitud del Señor, solo en la esclavitud de Cristo nosotros logramos tener libertad. Nos transformamos en discípulos de Cristo. Cuando yo declaro que soy discípulo de Cristo, yo estoy diciendo que yo le pertenezco a Él. Yo le pertenezco a Él y quiero hacer las cosas que a Él le agradan, no las cosas que a mí me agradan. Y esto significa que los hijos de Dios lo obedecen y viven libres del pecado habitual, de una ira, de una gritería, de un enojo, de un no hacer lo que tienes que hacer cuando Dios te pide que tengas que hacer algo, de no obedecer los mandamientos de Dios de acuerdo a lo que está establecido. Cuando me quedo con lo que a Dios le pertenece, yo estoy viviendo la esclavitud del pecado y no bajo la esclavitud de Jesucristo. Por tanto, mis amados, dijo el Señor, así que si seréis verdaderamente libres. Una actitud, una acción. ¿Quién me puede libertar a mí del pecado? ¿Quién? Jesucristo. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a llevar esa esclavitud que me hace esclavo, llevarlo a los pies de la cruz del Calvario, para que ahí se la libertad de Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Y yo empiezo a vivir en la libertad de Cristo Jesús. Yo no me cuido de hablar mal. Yo no hablo mal porque Cristo vive en mí. Yo no me preocupo de esforzarme por pensar algo mal, porque ya en mi mente está la mente de Cristo. Y cuando hago algo por Él, lo hago porque sé que Él se merece que yo le sirva de una manera completa y total. Como cristianos, amados hermanos, estamos llamados a continuar el camino de hacer nuestras vidas. Hay algo que entender. Un esclavo obedece a su amo porque es su propiedad. Y somos incapaces de resistirlo cuando nosotros pertenecemos a alguien. Finalizo con esto. El apóstol Pablo hizo lo que Cristo hizo por cada uno de los que desean ser su esclavo. Solo el ser esclavo de Cristo nos va a permitir dejar de ser esclavo de los pecados. No hay otro camino. Si nosotros no nos transformamos en esclavos de Jesucristo, nosotros vamos a seguir siendo esclavos de otra cosa que es el pecado.
Y cuando somos esclavos del pecado, ya no le servimos a Cristo. Y tenemos que aprenderlo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos amados, estamos viviendo en un mundo en donde trata el mundo y el sistema que estamos viviendo, nos trata de hacer esclavos de ese sistema que el mundo cree. Estamos permanentemente siendo avasallados para que nosotros podamos vivir en la esclavitud del pecado. Y esto no se libra de ninguno de nosotros. Todos estamos siendo avasallados por esto. Pero la carta de Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón, lo que en definitiva nos está enseñando es que tenemos que aprender a vivir en la esclavitud de Cristo Jesús. Porque en esa esclavitud nosotros vamos a encontrar la libertad. No tenemos que hacer el esfuerzo por cumplir, porque nosotros sencillamente somos esclavos de Jesús. Yo no voy a la iglesia, no vienen a la iglesia porque el pastor Isaac los invita a venir a la iglesia, sino porque van a entender siempre que ustedes son esclavos de Cristo Jesús. Y porque uno de los mandamientos que él dio, no dejando de congregarse. Ama a tu prójimo. Bendice. Da más allá de tu esfuerzo. Empieza algo y termínalo. Son las actitudes que nosotros empezamos a adquirir cuando Cristo Jesús es nuestro amo y nuestro Señor. Y ya dejamos nosotros de hacer lo demás. Hay algo que nosotros todavía estamos haciendo. Es necesario en este tiempo de que nos liberemos de la esclavitud del pecado. Porque hay un mundo que está esclavo. Hay un mundo que está esperando y está viendo dónde hay libertad. ¿Dónde hay libertad? ¿Quiénes le pueden mostrar libertad a la gente? ¿Satanás? No, porque los hace más esclavos todavía. Somos nosotros quienes vivimos, que nosotros somos libres. Yo quiero invitarles a ustedes de que empiecen a hacer, por favor, todos los días un recuento, de que no haya algún pecado que esté tratando de hacerlos esclavos. Eso es lo que quieren, no permitan. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. Nosotros los hombres, los que estamos en este tema, los hombres, entendemos que tenemos fuerza constante. Y porque van a venir tentaciones. De Dios, somos mujeres de Dios, somos esclavos de Jesucristo. Nada me vence, nada, absolutamente nada, por el contrario. Yo triunfo en el nombre de Cristo, pero porque soy esclavo de Jesucristo. Y no hay pecado que a mí me haga esclavo de Él. ¿Saben cuántos hay afuera que están y no sirviendo a Dios como corresponde? Porque son esclavos de esas cosas. Por eso el apóstol Pablo, me imagino que el Espíritu Santo le dijo, escribe esta carta. Y aunque era personal, nos permite empezar a pensar que la verdadera nos trae libertad. Amén. ¿Cierto?
Yo quiero invitar que usted haga un análisis de su vida. ¿Qué hay que usted está haciendo o está pensando o no está haciendo que de pronto lo está llevando a la esclavitud y no en la libertad de Cristo? Yo quiero pedirle a usted de que usted renuncie a eso y renuncie a la esclavitud en la cual el pecado lo quiere llevar. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus pensamientos, sus acciones? ¿Cómo está respondiendo al llamado de Dios? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. No podemos llamar amigo a Cristo si hago lo que yo quiero. Tengo que rendirme a los pies de Cristo Jesús para decirle: yo soy tu esclavo. Padre, bendice en esta noche, no solamente a los que estamos aquí. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda esclavitud. Renunciamos, Señor, a eso que me está gustando, a eso que está ocupando el tiempo que yo debería ocupar y que prefiero estar ahí y prefiero hacer eso antes que servirte de todo mi corazón. Te pido que me libres de ese pecado, que nos libres de esos pecados, Señor, aún de gritería o de falta de respeto, o Señor, de esas situaciones que son situaciones que nos parecen comunes y normales, pero que nos están llevando a una esclavitud. Líbranos de ello. Queremos ser esclavos de Jesucristo. Queremos que Cristo viva en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, aunque estemos en cadena, físicamente nosotros estamos en libertad. Por eso, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga atención a nuestras vidas y nos inquiete, para que todo pecado, Señor, que nos está haciendo esclavo, en el nombre de Jesús sea sacado de nuestras vidas. Y empezar a vivir en esa libertad que tú nos prometes. Muchas gracias por Pablo, muchas gracias por la carta que le envió a Filemón. Gracias por la vida de Onésimo. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que a través de ello la verdadera libertad eres tú. Te bendecimos, Señor, en esta noche y te agradecemos por este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra, Señor. Ahora, Espíritu Santo, haz tú la obra. Haz tú la obra. Y revístenos de la gracia de ser hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.